Este caso se ha hecho conocido a lo largo de los años. Mario Poggi se creó un nombre y una personalidad de loco tras salir de la cárcel al haber asesinado a quien él pensaba se trataba de un asesino serial muy peligroso. Tras tener varios días complicados y llenos de estrés, este decidió que la mejor idea era deshacerse de él. Pero antes de hablar de esto, es necesario dar algo más de contexto sobre los dos involucrados, empezando por Mario. Mario Poggi Stremadoiro nació el 3 de marzo de 1943 en Lima, Perú. Estudió psicología en la Universidad Ricardo Palma en Lima, recibiendo el primer título básico de la carrera. Posteriormente viajó al extranjero para estudiar criminología y recorrió parte de Europa para realizar más cursos, pero realmente nunca concluyó ninguno. Como último detalle de interés por el momento, escribió 2 libros en la década de los 70s, Mi primer pajazo y Yo solo sé que soy un imbécil. Pero su nombre no comenzó a ser conocido hasta la década de los 80s, cuando él y Ángel Antonio Díaz Balbín se cruzaron. El último mencionado era un sospechoso de una ola de violencia que involucraba los restos de prostitutas cercenados, metidos en bolsas y desechados en los basureros de la ciudad, esto entre 1985 y 1986. Pero esta sospecha no comenzó de la nada. Años antes, en 1976, Antonio ya había cometido 3 asesinatos, su tía Genoveva Díaz y 2 primos menores de edad. Dicho crimen lo llevó a pasar 9 años en prisión, y gracias a su buena conducta, al hombre se le permitieron salidas de prisión para trabajar o estudiar. Dichas salidas coincidían en tiempo con los macabros hallazgos en bolsas de basura, por lo que rápidamente fue arrestado, aunque nadie logró hacer que confesara. Fue entonces que el jefe de la división de homicidios decidió contactar con Mario Poggi, quien entonces se encontraba desempleado para obtener la confesión, ya que el hombre era medianamente conocido por haber ido al extranjero y haberse especializado, de cierto modo, en criminalística, por lo que su tarea inicial era crear un perfil psicológico de Antonio y, de ser posible, obtener la confesión de este. Solo así le darían un respectivo pago. El psicólogo entonces tuvo un par de sesiones con el sospechoso, antes de estar seguro de que él era el responsable. Pese a no obtener confesión alguna y que éste se mostraba extrañamente apacible, contestando lo necesario y no perdiendo nunca el control, al contrario del psicólogo que comenzaba a desesperarse, empleando técnicas cada vez más cuestionables, como retirarle la comida, mostrarle los cuerpos de las víctimas y otros métodos supuestamente desarrollados por los nazis, aunque no se especifica cuáles fueron. Sin embargo, Antonio no perdía nunca el control. El tiempo pasaba y las autoridades ya no podrían detener por más tiempo a Balbín, por lo que Mario, convencido de que era una persona peligrosa y en una táctica desesperada, decidió contactar con varios medios de comunicación, siendo solo escuchado por la revista Caretas, para vender las cintas de audio a un precio bastante elevado y concertar una sesión de fotos privadas para quizá ejercer algo de presión en el sospechoso. Pero nuevamente, este no dijo ninguna palabra que lo inculpase. Entonces, tras no obtener nada y con el miedo de que un monstruo, como él lo denominaba, fuese liberado, decidió acabar con él, en un momento de desesperación total el 9 de febrero de 1986, 2 días después de la toma de fotos. Este llegó a su respectiva sesión con el sujeto, pidiéndole al guardia algo de intimidad, ya que realizaría un proceso de hipnosis, por lo que necesitaba que el ambiente fuese calmado y sin otro tipo de estímulos. El guardia se fue, dejándolos solos. De acuerdo al testimonio de Poggi, pidió que Antonio estuviese esposado con los brazos en la espalda. Entonces intentó un método bastante peculiar, que consistió en desvestirse frente al sospechoso para desvestirlo a él también. Esto para intentar provocarlo y que le mostrase cómo es que había abusado de sus víctimas. Pero una vez más, Antonio no cayó ante la extraña provocación. Entonces, ya fuera de sí, este tumbó al hombre al suelo, tomó su cinturón y ahorcó al detenido hasta matarlo. Después se vistió, salió de la habitación y manifestó entre lágrimas: «Salvé a la humanidad, acabé con el monstruo». Aunque este dijo años más tarde que Antonio había confesado sus crímenes mientras agonizaba, esto no impidió que fuese condenado a 7 años de prisión, de los cuales solo cumplió 5. En un inicio este también decía haber sido inculpado, para después aceptar su crimen, convirtiéndose poco después en un personaje extraño en Lima. Escribió un libro sobre el acontecimiento ya mencionado llamado El Decálogo de la Correa Vengadora. Se postuló como presidente de Perú, participando en numerosos programas de televisión, tiñéndose el pelo de verde y haciéndose llamar el Loco Poggi. Ya para sus últimos años de vida, este solía estar sentado en el Parque 7 de Junio, también conocido como Parque Kennedy en Lima, donde solía jugar a las cartas con quien quisiera acompañarlo, leía las cartas y también vendía algunos de sus libros.
En 2001, una cinta de bajo presupuesto protagonizada por él mismo salió a la luz, narrando los acontecimientos y el asesinato a Ángel Antonio Díaz Balbín. Finalmente, en 2016, Mario Poggi falleció debido a un infarto. Es necesario mencionar que aunque él siempre se mostró convencido de haber salvado a la gente de un peligroso asesino serial, las extrañas apariciones de restos humanos en bolsas de basura siguieron apareciendo tiempo después de la muerte de Balbín, y que realmente nunca se logró culpar a este de los asesinatos.